Well, God is good all the time. God is good. Dios es bueno, siempre fiel y como decimos siempre, siempre quiere decir siempre. No hay momento en la vida de los hijos de Dios en que la bondad de Dios no esté presente. Tenemos promesa divina en el Salmo 23, el último versículo, que dice: ciertamente la bondad de Dios, la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida. En la casa de Jehová moraremos por largos días. No hay momento, no hay circunstancia en la vida del hombre, aún en el momento que vivimos históricamente nosotros hoy, donde la bondad de Dios no esté a nuestro alrededor. Literalmente dice la Escritura, están detrás de nosotros, como dos perros guardianes que donde usted y yo vamos, ahí van. La bondad de Dios, la misericordia de Dios. Hace un segundo, antes de acercarme aquí, volví a orar a Dios y suplicarle que tuviese nuevamente de mí en esta mañana, esta tarde, misericordia, que soy un hombre pecador, que lo que merecía era condenación, separado de Él para toda la eternidad. Sin embargo, por su misericordia y su gracia, hoy puedo decir que soy hijo de Dios, luchando como cada uno de ustedes con los vestigios aún de mi naturaleza vieja, pecadora, pero sí con la presencia del Espíritu Santo que reina y mora en mi corazón y que insiste en continuar dirigiéndome tras los pasos del Señor Jesucristo. Le queremos dar una felicitación a las madres en el día de hoy. Feliz Día de Madres. Saben que yo nunca he sido muy, ¿cómo le voy a decir? No son estos días mis días favoritos, y a la luz de lo que ha acontecido en nuestra familia en el último año, pues obviamente pues no lo es. Pero aún así, el gozo del Señor es nuestra fortaleza y con corazón sincero decimos feliz Día de Madre, que pase un Día de Madre de excelencia y que la paz de Dios gobierne todos los aspectos de vuestra alma. Anoche, escribí esto hace unos momentos, anoche mientras China y yo orábamos, dimos muchas gracias a Dios por la multitud de bendiciones que ha estado derramando sobre nosotros desde antes de nacer, y sobre todo las bendiciones que derramó sobre nosotros en el día de ayer. Fueron muchas las bendiciones que tuvimos en el día de ayer. En un momento de nuestra oración nos quebrantamos, lloramos, pero fue al momento de reconocer que en el día de hoy habría de haber cientos de miles de madres, de esposas, de hijos, de seres humanos que habían al mismo tiempo en estos últimos 3 meses que han pasado de la realidad nefasta del coronavirus, que habían perdido su mamá o su esposa, sus hijas. Al reconocer esa realidad, nuestros corazones se quebrantaron, lloramos, tuvimos compasión y clamamos a Dios para que la paz de Dios pudiese reinar en el corazón de estas personas y que de alguna forma Dios, que es el único que puede hacerlo, llevase sus ojos, llevase su atención a los pies de Jesucristo, a la salvación que hay en Jesucristo. Oramos en particular por la familia que me vino a la mente a mí, de una familia puertorriqueña aquí en la ciudad de Orlando, que tanto el papá como la mamá, el esposo como la esposa, murieron en un intervalo de 5 días. Anoche, aunque no conocemos sus hijos, hijas, nietos, oramos intensamente, intercedimos por ellos. Y por último, en nuestra oración, dimos gracias a Dios porque tanto mi mamá, hermana Adela, como mi esposa, hermana Rosa, aunque sus vidas comenzaron mal, porque comenzaron sin Cristo, comenzaron en familias disfuncionales totalmente, aunque sus vidas comenzaron mal, por la gracia de Dios
terminaron bien la carrera que Dios les asignó. Ambas, al final de su vida terrenal, terminaron haciendo lo que Dios quiere que nosotros busquemos y que sea la prioridad de nuestra vida. Terminaron odiando más y más el pecado en general, pero sobre todo el pecado en sus vidas, y terminaron hambrientas y sedientas de la vida piadosa de Jesucristo en la vida de ellas. Terminaron sedientas y hambrientas de vivir una vida centrada en la obediencia a la voluntad de Dios. Quiera Dios que, como resultado de la enseñanza que tenemos en la tarde de hoy, pues el corazón de cada uno de nosotros se mueva en esa dirección. Esta mañana me levanté y al lado de mi cama tengo este trabajo de artesanía, creo que lo trajimos de Nicaragua, y dice lo siguiente, es Proverbios 31, versículos 28 al 29. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Quiera Dios que lo que esta porción bíblica destaca o proclama sea la realidad en la vida de cada una de ustedes, mujeres, que Dios las ha llamado a ser esposas, que Dios las ha llamado también a ser madres. Gloria al nombre de Jesús. Ahora entremos en la enseñanza. Para el año 2016, en nuestra iglesia, la iglesia en sus pasos, hicimos una serie de enseñanzas tituladas Si alguien me dijera que me quedan pocos días por vivir. Título largo, pero bien intencionado con relación a nuestra serie de enseñanzas para el 2016, fue durante el mes de mayo y el mes de junio de 2016. La serie está basada en la exhortación que se encuentra en las notas suyas, si pudo descargar el bosquejo, Dios permita que lo haya podido hacer, en lo que la Biblia nos dice en Salmo 90, versículo 12, donde la Escritura dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En esencia está diciendo, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestra mente alcance sabiduría. Enséñanos a pensar, Señor, cómo es que debemos vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Si tú me enseñas a cómo vivir correctamente, mi mente va a estar saturada de tu enseñanza. El punto de partida de esa serie que hicimos allá en el 2016 eran dos preguntas. Una de ellas, ¿qué sucedería en mi vida si yo estuviese consciente, seguro de que solo lo que me queda por vivir es un mes, 30 días? Y la otra pregunta es, ¿cómo el saber que solamente tengo un mes de vida afectaría mi forma de vivir? La serie que hicimos, que fue creo que mucha bendición para la iglesia, para mí lo fue muy desafiante, estaba diseñada para ayudarnos a determinar qué es lo que en realidad es importante en nuestra vida. Y no solamente eso, sino estaba diseñada para ayudarnos a actuar como si en realidad lo que tú y yo decimos que es importante en nuestras vidas se convirtiese precisamente en eso. La motivación nuestra era que pudiésemos comprender que el tiempo, que es nuestro más valioso recurso, pudiésemos entender que lo es y que pudiésemos vivir entendiendo que ese más valioso recurso que tú y yo tenemos, que es el tiempo, es un recurso limitado y un recurso no renovable. Como dirían nuestros hermanos de habla inglesa, use it or lose it.
Por varias semanas hablamos acerca de los beneficios de vivir como si estuviéramos muriéndonos. Eso es una buena forma de vivir, porque esa es la realidad. Y estuvimos hablando en cuanto a cómo debemos presentarnos, ¿verdad?, ante esta realidad, y unos desafíos que consideramos. Los 3 de ellos están anotados en el bosquejo que les suministramos, y nuevamente, ojalá Dios permita que usted haya podido descargarlo. Lo primero que sugerimos era la necesidad que teníamos de vivir apasionadamente, bíblicamente hablando, ante la realidad de que el recurso más importante que tenemos, que es el tiempo, era un recurso que no podemos renovar y que es limitado. Lo segundo que exhortamos a la congregación fue a definir nuestros valores, lo que en realidad es importante en nuestra vida. Si lo que me queda es un mes de vida, ¿qué es lo que es más importante? Y enfocarme en eso. ¿Quiénes son las personas importantes? ¿Quién quisiera que estuviera a mi lado? Determinarme a clarificar ese aspecto, ¿verdad? Y la otra cosa, la otra exhortación que le dimos, el otro desafío que le dimos fue a depender del poder de Dios para poder vivir conforme a esas prioridades o esas cosas que decidimos que eran las cosas más valiosas en nuestra vida. Parte del trabajo que hicimos allá para mayo y junio del 2016 fue hacer una pequeña encuesta en el contexto de las personas que eran parte de nuestra iglesia y las personas que nos visitaban o familiares de los miembros de nuestra iglesia. Y una de las cosas que encontramos significativas fue que el valor número 1, la cosa más valiosa para las personas que llenaron la pequeña encuesta, fue que el pasar tiempo con las personas más importantes de mi vida era lo más importante, ¿ok? Era lo más importante, sería lo más importante para mí si solo me quedara un solo mes de vida, si solo me quedara un poco tiempo para vivir. Como decía José, si mis días son contados, si se acabaran los caminos para mí, en una canción muy bonita que él escribió. Así que eso fue lo que pasó hace, digamos, ya 4 años atrás, y en estas semanas, pues, a la luz de muchas cosas, pues, Dios trae todas estas cosas a mi mente y repaso mis notas y recuerdo las circunstancias de hace 4 años atrás y lo comparo con la realidad que estoy viviendo como individuo y que estoy viviendo en unión de nuestra iglesia y en unión a los habitantes de Orlando y en unión a los habitantes de la Florida y en unión a los habitantes de este planeta Tierra. Y nuevamente la palabra dice que en el tiempo de prosperidad debemos celebrar, pero en el tiempo de adversidad debemos considerar. A luz de todas esas cosas, pues, tenemos la enseñanza para el día de hoy. Así que nuestra intención es ser dirigidos por el Espíritu Santo y utilizar, como siempre hacemos, la Santa Palabra de Dios como el recurso didáctico para nosotros. Y vamos a ver la forma en que usted y yo podemos mantener relaciones saludables con las personas más importantes de nuestra vida, tomando en consideración que las personas más importantes en nuestra vida, al igual que nosotros, son personas manchadas por el pecado, son personas complicadas, al igual que usted y yo somos sumamente complicados. Y vamos a ver 3 cosas, 3 principios, 3 verdades que son claves, cruciales. Dios permita que usted se detenga y que baje la guardia y que deje que la palabra de Dios o lo que el Espíritu Santo quiera hacer con usted a través de esta enseñanza y que usted pues pueda ser edificado. Vamos a ver primeramente que fuimos, aunque nos guste o no, diseñados para tener relaciones, y Dios sabía todo, Dios es todo omnisciente. Dios sabía que las relaciones que íbamos a tener iban a ser relaciones
difíciles porque iban a ser relaciones con seres humanos imperfectos como usted y como yo, complicados en la mayor parte de las veces. Punto número 1. Punto número 2. La otra cosa que vamos a ver es que necesitamos, es urgente que el amor bíblicamente definido sea la característica número 1, el rasgo número 1 de nuestro carácter. Y tercero, que necesitamos amar nuevamente como si hubiésemos sido perdonados. Usted puede amar, yo puedo amar, pero una cosa es amar, bíblicamente hablando, como si usted y yo, bíblicamente hablando también, hubiésemos sido perdonados, como si la mancha del pecado que ha estado con nosotros desde que entramos en este lado de la eternidad pudiese ser removida o fue removida por el perdón de nuestros pecados a través de Cristo. Nuevamente, necesitamos amar como si hubiésemos sido perdonados. El título de la enseñanza es Relaciones Saludables. Añádale por ahí en algún lugar, Relaciones Saludables, asunto de creer, asunto de perdonar. Y la porción bíblica que vamos a considerar está en el libro de Juan, es el capítulo 8, versículos de 2 al 11. Así que vamos a ver la porción bíblica y vamos a hacer una pequeña exposición de la misma, y luego de eso pues entramos a discutir los tres desafíos, las tres verdades, los tres principios que acabo de identificar hace unos momentos. Así que busque su Biblia, o mire, si tiene su bosquejo, busque su bosquejo, pero si no lo tiene, busque su Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículos del 2 al 11. Perdóname, por favor. Versículo 2 nos hace ver, nos dice lo siguiente, nos dice que en la mañana Cristo vuelve al templo, todo el pueblo viene a él, Cristo se sienta y les enseña. A la luz de lo que nos dice en el resto de la porción bíblica, es correcto asumir es que Cristo tiene que haber estado en un punto intermedio en el área, entró al área del templo, pero no necesariamente a la estructura física del templo, porque en un momento dado Jesucristo hace algo que probablemente no podía hacer estando dentro, bajo techo del templo. Versículo número 2 nos dice que entonces, mientras Jesucristo está enseñando, los escribas y los fariseos, los escribas eran los estudiantes de la ley y los fariseos eran los que se aseguraban de que la ley fuese aplicada, le trajeron una mujer sorprendida en el acto de adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Le trajeron. Los fariseos y los escribas hicieron algo que no deberían haber hecho, porque si se encontraba una mujer haciendo lo que esta mujer supuestamente estaba haciendo, había unos jueces designados por la religión judía que se llamaba el Sanedrín, y a ellos era que tenían que llevar a una mujer que cometiese un pecado o una infracción de la ley, como había hecho esta mujer. Así que el hecho de que lo traen a Jesucristo ya nos deja ver que posiblemente hay una intención escondida, como siempre sucedía de parte de los fariseos y de los escribas. Nos dice entonces que le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, probablemente era una mujer casada, y poniéndole en medio de la multitud que se había agolpado alrededor de Jesucristo para recibir la enseñanza de Jesucristo, le dijeron las cosas que dijeron. Nos deja ver con claridad que ellos están aparentemente indignados en su self-righteousness, diríamos en inglés, y le dijeron a Jesucristo: Maestro, reconociendo que era un rabí, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Es interesante porque solamente traen a la mujer, hay algo sospechoso detrás de esto, porque conforme a lo que la ley decía en Deuteronomio y en Levítico, Deuteronomio 22 y Levítico 20:10, era correcto
enjuiciar a quienes estuvieran cometiendo el acto de adulterio, pero no era uno solamente, ambas personas eran merecedores del castigo de muerte. Así que dice, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio, versículo 5, y la ley, como ya dije, Deuteronomio 22, Levítico 20, que nos mandó Moisés, dice que debemos apedrear a tales mujeres. Es importante entender que estos escribas y fariseos, como sucede en la mayor parte de la narrativa del Nuevo Testamento, los evangelios, no estaban preocupados por la mujer. Y en el caso de ellos no estaban preocupados por el adulterio de la mujer, porque conforme a lo que Jesucristo había señalado con relación a ellos, estas personas eran expertos en adulterio. En el capítulo 5, si usted quiere, de Juan, vemos a Jesucristo señalándoles y diciéndoles a ellos que cada vez, Mateo debió haber dicho, cada vez que ellos mirasen a una mujer con lujuria, que estaban cometiendo adulterio, y cualquiera que se divorciara de una mujer que no fuera por las razones bíblicas para el divorcio, también hacía que la mujer cometiera adulterio, y ellos también estaban cometiendo adulterio. Así que hay hipocresía en el señalamiento de estas personas. Entonces le preguntaban a Jesucristo, versículo 5, por favor, tú pues, ¿qué dices? Y esto decían probándolo, para tener de qué acusarlo. ¿Tú qué dices? Si tú dices no la apedreen, el punto era, presentan a Jesús, lo ponen a Jesucristo en una situación difícil, así que buscando la forma de hacer a Jesucristo tropezar. Si Jesucristo dice no la apedreen, pues entonces Cristo iba a ser culpable de estar violando la ley de Moisés. Si Jesucristo dice vayan a apedréenla, pues entonces se estaba contradiciendo, porque él se había proclamado y había manifestado en su ministerio que era amigo de pecadores. Así que hay un dilema aquí en la proposición de los fariseos y de los escribas. Y es una proposición y es un dilema que es un dilema universal en aquel entonces y en el día de hoy. Y el dilema es cómo armonizar, escuche que es sumamente importante, la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Porque si fuese a aplicarse meramente la justicia de Dios, pues la mujer debía morir. Si fuese a aplicarse solamente la misericordia de Dios, pues la mujer precisaba ser perdonada. ¿Cómo armonizar estas dos verdades bíblicas? Es algo que está absolutamente total por encima de nuestra comprensión humana. Así que nos dice el pasaje, tú pues, ¿qué dices? Tratando de entrampar a Jesucristo. Esto lo decían tentándolo, ¿verdad? Probándolo para tener de qué acusarlo. Como ya dije hace un momento, los fariseos no estaban interesados en la mujer, estaban buscando la oportunidad para fabricarle un caso a Jesucristo. Pero Jesús, versículo 5, inclinando en el suelo, escribía en tierra con un dedo. En esencia, Jesucristo rehúsa contestar o pone su atención en otra cosa. Bien importante, usted y yo no sabemos qué fue lo que Jesucristo escribió, no sabemos a quién lo escribió y muchísimo menos sabemos por qué lo escribió. Versículo 7. Y como insistieron en preguntarles otra vez, ¿qué dices? ¿Obedecemos la ley de Moisés o también podría ser la ley de los romanos? ¿La dejamos libre? ¿La apedreamos? ¿Qué dices? Jesucristo se enderezó, versículo 7, y les digo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Por tanto, cuando Jesucristo dice el que de vosotros esté sin pecado, Jesucristo no en ninguna forma, no, menos eliminado, Jesucristo no está minimizando el pecado de la mujer. Jesucristo lo que hace es enfatizando que ellos, entiéndase, ellos son los fariseos y los escribas, por la hipocresía que había en la vida de ellos, no estaban moralmente preparados, primero para enjuiciar a la mujer y muchísimo menos para ejecutar a la mujer que había sido encontrada en el acto de adulterio. Así que Cristo le dice, vosotros estéis sin pecado. Eso es, ninguno de nosotros estamos incluidos en ese grupo, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El issue
que Jesucristo está destacando aquí, por favor entienda, no es la validad de la ley. El asunto importante aquí es la capacidad para ejecutar la ley, que precisa ser quien ejecute la ley, alguien sin pecado. Esa declaración de Jesucristo te deja a ti, me deja a mí sin fuerza, obliga nuevamente sin fuerza moral y nos obliga a renunciar a lo que alguien llama el negocio de estar tirando piedras. Versículo 8 dice: e inclinándose, Cristo nuevamente, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo. ¿Qué escribió? ¿A quién escribió? ¿Por qué lo escribió? No lo sabemos. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, escucha que es bien importante ahora. Ahora estamos ya a punto de entrar a la aplicación de nuestra enseñanza en el día de hoy. Y de aquí es de donde emana la aplicación de nuestra enseñanza. Pero ellos son los escribas y los fariseos. Aquí en este panorama, en esta circunstancia, hay una multitud, obviamente, ¿verdad?, de personas, no sabemos cuántos eran, pero hay unos protagonistas que son los fariseos y los escribas y la mujer pecadora que fue hallada, encontrada. No había duda de ninguna clase, ¿sabes? La encontraron infraganti, en el mismo acto de adulterio. Pero el versículo 9 nos dice que ellos, refiriéndose a los fariseos y a los escribas, al oír esto, al oír que el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella, porque inmediatamente convicción se realizó en el corazón de ellos. Nos dice, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y nos dice que solo quedaron Jesús y la mujer, que estaba en medio de la multitud. Es interesante esa frase que dice, porque ellos, acusados por su conciencia. Otra vez, pregunta, seamos lo más honestos que podamos, ¿verdad? Si usted y yo, ¿verdad?, experimentáramos convicción de pecado ante la declaración de Cristo, estando usted y yo frente físicamente a Jesucristo, tenemos a Jesucristo de frente a nosotros, ¿right? Si usted y yo experimentamos convicción de pecado en la presencia física de Jesucristo, ¿qué usted y yo haríamos? Yo quisiera pensar que lo que haríamos sería correr a Jesucristo, arrojarnos a sus pies y pedir perdón. Sin embargo, lo que vemos aquí es algo distinto de parte de los fariseos. Alguien dijo que el problema de los fariseos era que nunca querían enfrentar la realidad de su pecado. Fueron acusados por su conciencia, experimentaron convicción de pecado, pero miren lo que hicieron. Fueron saliendo uno a uno. De seguro, obviamente, convencidos de la humillante derrota que habían tenido delante del Señor Jesús, y haciendo caso omiso a la convicción de pecado que las palabras de Jesucristo, el que esté libre de pecado, había provocado en el corazón de ellos. Dice que desde los más viejos hasta los más jóvenes, pienso yo, que los más viejos salieron primero, porque siendo más viejos quizás tenían más cosas de las cuales recordarse y por consiguiente muchos más pecados para recordar. Interesante también, escuche, que solo quedaron Jesús, el Salvador, el Redentor, y la mujer. Una mujer manchada, bien importante, manchada por el pecado. Mancha de pecado que ella, por su propia capacidad o por la obediencia a la ley o por lo que pudiese ser como ser humano, jamás podría remover. Solamente quedan el Salvador y la mujer que estaba en medio. Ellos se fueron, pero recibieron convicción de pecado. La mujer recibe convicción de pecado también ante las palabras de Jesucristo de lo que está pasando, pero ellos se van haciendo caso omiso a esa convicción, pero la mujer se queda en medio de la multitud. Versículo 10 nos dice, enderezándose Jesús, entienda Jesús, pureza total, el santo, 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 el santo de Israel, y no viendo a nadie sino a la mujer,
total impureza, nuevamente consciente de la horrible mancha de su pecado que ella por su propia cuenta no podía remover. Y Cristo le dice, mujer, importante esa palabra mujer, porque es una expresión de amor, es una expresión de ternura y sobre todo, importante, escuche por favor, es una expresión de respeto. El que está hablando es Jesús, es pureza total, es Dios hecho hombre. Una cosa importante que tengo que señalar, porque si no exploto. Usted y yo no recibimos respeto de Dios pensando que usted y yo somos más justos que nadie. Si vamos a recibir respeto de Dios, lo vamos a recibir, escuche, reconociendo nuestra depravación y reconociendo lo vil de nuestro pecado. Señor, escriba eso en nuestros corazones y vivamos conforme a esa verdad. Que no haya en nosotros ningún deseo de sentirnos superior a otros ante la naturaleza clara de nuestra depravación y de la vileza de nuestro pecado. Así que le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella, versículo 11, dijo, ninguno, subraye esto, Señor, curios, reconociendo deidad, Señor Jesucristo, ninguno Señor. Me recuerda a Pablo cuando fue confrontado por Cristo en el camino de Damasco, que cae y escucha a Cristo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te cosas contra el aguijón. Lo primero que Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Así que la mujer dice, ninguno Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Por qué Cristo le dice ni yo te condeno? Porque el pecado tiene que ser ajusticiado. Alguien tiene que pagar por el adulterio de la mujer. Cristo está consciente en su mente gloriosa de que eventualmente Él habría de pagar por el pecado de la mujer. Por eso Cristo dice, ni yo te condeno. En otras palabras, tranquila, porque yo voy a pagar el precio de tu pecado. Pero fíjese lo que le dice, vete y no peques más. Abandona tu vida de pecado. Arrepiéntete y comienza a caminar de una forma distinta. Dice la Escritura que el que está en Cristo, el que ha sido regenerado por Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, ya no camino más por esa vida de pecado. Ahora las cosas son hechas nuevas, camino en una dirección distinta. Cristo le dice, ni yo te condeno. Pasajes bíblicos que nos hablan del particular, Romanos 8.1, que dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que han, importante, vete y no peques más, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora estoy en Cristo, no hay condenación, pero el Espíritu Santo que vive en mí me está conduciendo constantemente a caminar no conforme a la carne, sino a ser gobernado, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, hablando de cristianos, esto os escribo para que no pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos. Arrepiéntete, porque abogado tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora es importante que me siga, por favor, utilizando las bosquejos que usted nuevamente pudo descargar de Facebook, creo que era donde estaba el bosquejo. Ahí inmediatamente en la primera página del bosquejo, ahí en la parte de abajo, hay dos afirmaciones. Vamos a leer ambas afirmaciones con relación a lo que acabamos de leer de esta porción bíblica, y la segunda afirmación con relación a lo que prosigue en nuestra enseñanza en la tarde de hoy. Lo primero que vemos aquí es que Jesucristo no le recuerda a la mujer sus fracasos pasados. Importante. Nuestro Señor se enfoca en el futuro de la mujer. Cristo no le enfoca su pasado, lo que has hecho, lo que hiciste, sino que Jesucristo se enfoca en el futuro de la mujer. La única persona que en realidad estaba fuera de pecado, que es Cristo Jesús, no la condena, no porque el pecado no fuese censurable, sí era censurable. En vez de eso, esto es lo que le dice, vete y arregla tu vida. Yo creo que puedes llegar
a ser una persona diferente, eso está claramente implícito en la frase, vete y no peques más. Al no pecar más, vas a ser una persona totalmente distinta a la que eras hasta ahora. La segunda afirmación es esta, y tiene que ver, esta es la aplicación para nosotros, muy importante. Por favor, preste atención y deje que el Espíritu Santo, pues, nuevamente, pues, le dirija. Otra vez, había eran tres protagonistas, Cristo Señor, la mujer pecadora y los fariseos. Ante la declaración de Jesucristo, el que esté libre de pecado, el que arroje la primera piedra, pues unos respondieron de una forma incorrecta, ambos, la mujer y los fariseos escribas, fueron llamados a convicción, ¿verdad? Su conciencia recibieron convicción de pecado. Sin embargo, los fariseos hicieron lo que hacían siempre, eran indiferentes y rehusaban responder, arrepentirse, confesar su pecado. Se levantaron, se fueron. Sin embargo, la mujer se quedó para recibir perdón. Se quedó porque estaba consciente que la mancha de su pecado era tal y tan grande y que ella estaba totalmente incapacitada para remover esa mancha de pecado y las consecuencias del mismo. Se quedó para recibir gracias, se quedó para recibir perdón y misericordia de parte del Señor Jesucristo. Por eso decimos, en toda relación, la aplicación para nosotros, en toda relación, siempre hay conflictos. En estos conflictos, raras veces hay alguien que sea totalmente inocente. Por esa razón, toda relación significativa requiere grandes dosis de perdón y requiere, alabado sea el nombre de Jesucristo, requiere una disposición inflexible. Tiene que ser de esa forma, a creer. A creer que, a creer en el poder de Dios, a creer en la intervención de Dios, a creer lo que Dios ha dicho, a creer en lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Sabe qué? Yo creo que sería muy buena decisión para usted, si no lo ha hecho, en el momento que pueda, quizás después de la enseñanza, descargue, baje usted el bosquejo y pues téngalo a la mano y vea cada uno de estos señalamientos y posiblemente compártalo con sus familiares, con algunas personas o con quien usted tenga que compartir. Sobre todo, compártalo con Dios y deje que Dios haga la obra en el corazón suyo. Si lo está mirando, se va a dar cuenta que en la segunda parte del bosquejo hay un encabezamiento que dice cómo profundizar en las relaciones que son importantes para mí. Yo determiné, partimos de la premisa que me quedan pocos días para vivir. Acuérdese que la proposición que hicimos al principio era ¿qué sucedería si alguien me dijera que me quedan pocos días por vivir, que me quedan 30 días por vivir, ¿verdad? Así que la aplicación como tal, pues, consiste nuevamente en entender que las relaciones sanas son el resultado de creer y de perdonar, de creer en el Señor sobre todas las cosas y la obra que Él ha hecho y que está haciendo y que va a hacer, y de perdonar. Así que bajo el encabezamiento, cómo profundizar en las relaciones que son importantes para mí, lo primero que vemos, hay un principio eterno, hay una aplicación práctica, y la tercera cosa que tenemos es la intervención de Dios en todo esto. Primero, el principio eterno. El principio eterno es que necesitamos tener relaciones, porque Dios no nos creó para ser llaneros solitarios. En el diseño de Dios para nosotros está el que necesitamos tener relaciones, que vamos a tener relaciones, que Dios espera que tengamos relaciones. Así que necesitamos tener relaciones, aunque, escuche por favor, estas relaciones sean complicadas. Messi, diríamos en inglés, no es el jugador de fútbol, Messi. ¿Right? Relaciones complicadas, ¿right? Así que necesito tener relaciones, aunque estas relaciones sean complicadas. Ahora, ¿por qué razón es de esa forma? ¿Por qué necesito tener estas relaciones? Primeramente, porque eso es parte del diseño de Dios para el ser humano. Eso está metido, entretejido dentro de nuestro ADN o nuestro DNA. Fuimos creados por Dios con la necesidad de ser amados y necesidad de tener relaciones con otros. En inglés diríamos
Everybody needs somebody sometimes. Yo creo que esto está chévere, pero everybody needs somebody all the time. Todo el tiempo necesitamos personas a nuestro alrededor. Fuimos diseñados para tener relaciones. Cuando le preguntaron a Jesucristo que resumieran la ley y los profetas y todo lo que se había escrito en el Pentateuco, Jesucristo dijo: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente, con todo lo que tengas, y ama a tu semejante, a tu vecino como a ti mismo. En otras palabras, que cuando se trata de la enseñanza bíblica, se puede resumir en una relación con Dios y una relación horizontal con con los seres humanos que están a nuestro alrededor. Ahora bien, toda relación siempre va a tener un lado, escucha que esta es la aplicación, toda relación siempre va a tener un lado complicado, un lado messy, y la razón por la cual siempre va a haber un lado complicado es porque nadie es perfecto y todos, cada uno de nosotros, empezando por mí y quizás por usted también, cada uno de nosotros somos raros, we're weird, somos extraños en algún área u otro de nuestra vida. Puede ser que por fuera yo luzca bien, pero en mi interior, no lo dude en ningún momento, soy raro, soy extraño, soy complicado. Y como yo, cada uno de las personas que me están observando en este momento también lo son. ¿Cuál es el punto? Quizá usted se pregunta. Escuche bien, que esto es una de las cosas más importantes que voy a decir en esta tarde. Para poder construir relaciones saludables, urgentemente precisamos tener una conciencia realista de nuestras fallas. Cuando usted y yo estamos claros en cuanto a nuestras muchas faltas, si usted quiere, nuestro estándar de perfección para los demás va a ser más bajo. Y no solamente nuestro estándar de perfección va a ser más bajo para con los demás cuando tú y yo estamos claros en cuanto a nuestras fallas, sino que vamos a ser más compasivos. Vamos a ser lentos para criticar, lentos para acusar y prontos para perdonar. Palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículos 3 y 5. Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. La multitud de faltas, lo complicado, lo raro que tú eres también. O como dirás a tu hermano, ¿con qué cara vas a decirle a tu hermano cuál va a ser la capacidad tuya moral y espiritual y emocional para decirle a tu hermano: déjame sacar la paja que es de tu ojo? Cuando tú tienes la viga en el tuyo. ¿Y qué es lo que dice? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, dale cara a la realidad interna tuya, a la multitud de faltas que hay en ti, y entonces va a estar bien, tu visión va a estar clara, no va a estar ennublecida, y entonces podrás sacar la paja del ojo de tu hermano. En las notas suyas hay 3 sugerencias en cuanto a esto. La primera de ellas es que necesitamos admitir nuestras faltas, y no solamente eso, sino que sería muy bueno que hiciéramos una lista, mejor dicho, de nuestras faltas, que las escribiéramos. Sería bueno, yo lo he hecho en varias ocasiones y siempre ha valido la pena hacerlo. ¿Y qué usted ha escrito, Pastor Edwin? ¿Qué es lo que usted ha escrito al identificar sus fallas? Lo primero de eso es que soy una persona altamente complicada. Segundo, que en muchísimas ocasiones, más de las que yo quisiera aceptar, soy una persona egoísta. Tercero, que he estado luchando por años y continuaré luchando por el resto de mi vida con el dichoso orgullo que aún me está metido entre cuero y carne en mi persona. Tercero, que aunque dé la impresión de ser una persona segura de sí misma, en muchas áreas de mi vida soy una persona insegura. Tercero, que aunque en realidad yo deseo glorificar a Dios y vivir una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios, en muchas ocasiones me encuentro con motivaciones que están en conflictos. En adición a eso,
en muchísimas ocasiones, en el día de hoy, no tanto como al principio, pero en muchas ocasiones aún me encuentro que mis expectativas de los demás son muy altas. Y también he descubierto que mi vida está llena de relaciones complicadas, porque las relaciones mías son con personas que son seres humanos imperfectos, y como yo, son personas complicadas. En una ocasión estaba hablando de esto en un grupo pequeño y había una persona que me estaba mirando y me estaba mirando con esa mirada como diciendo, ¿y qué rayos tú haces ahí metido como pastor? Y yo quizás asumiendo que sabía lo que el hombre estaba pensando, ¿verdad? Le dije, ¿verdad? Quizás uno de ustedes está pensando de qué hago yo como pastor de esta iglesia al escuchar todas estas cosas que acabo de decir acerca de mí. Pero si usted me hubiese conocido a mí antes, si usted hubiese escuchado mi lista antes de conocer a Jesucristo, pues usted, pues sinceramente le daría gloria y gracias a Dios por lo que había hecho con una persona tan pecadora como yo. Así que la primera sugerencia es admita sus faltas, haga una lista de ellas. La segunda, determine quiénes son las personas significantes en su vida. ¿Quiénes son las personas con las cuales usted quisiera estar si lo que le quedara fuera un poco de vida, algunas horas por vivir? Si alguien le dice que sus caminos se han acabado. Segundo, ¿quiénes son las personas más significativas en mi vida? Y la tercera sugerencia es, déjele saber a esas personas lo importante, lo significativo que son para usted. Para muchos de ustedes, su primera generación, y yo no tengo que hacer eso porque ellos saben que son significativos, que son importantes para mí. Mi sugerencia es que si usted no lo ha dicho últimamente, o pues si usted no tiene el hábito de decirlo consistentemente, es probable que las personas se han olvidado. Así que en el día de hoy tiene toda clase de recursos para poder hacer, ya sea por verbalmente, ya sea por un test, ya sea una llamada, ya sea por sus acciones, que sería la mejor forma de hacerlo. ¿Okay? Now, las notas suyas aquí, inmediatamente debajo de esas tres sugerencias, hay otra afirmación, que es esta. Admitir que soy una persona complicada me ayudará a bajar, bien importante, bien pero que bien importante. Aquí no hay nadie que esté exento a esto. Admitir que soy una persona complicada me ayudará a bajar el estándar de perfección que normalmente le impongo a otras personas complicadas. Admitir que soy una persona complicada, yo, Edwin Torres Romero, soy una persona complicada, me ayudará a bajar el estándar de perfección que normalmente le impongo a otras personas que son complicadas, que son todas las demás personas con las cuales yo me relaciono, porque todas las demás personas con las cuales yo me relaciono son imperfectas y son raros, son complicados en un área u en otro área. El segundo punto, que está en la aplicación práctica, es que necesito hacer del amor la característica, amor bíblicamente definido, la característica número 1 de mi vida. Primera de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, solamente lo que expresemos verbalmente, sino de hecho y en verdad. Subraya esa frase, sino de hecho y en verdad. Así que el apóstol Juan, para el apóstol Juan, el asunto no es decirle a la gente que las amamos, el asunto es demostrarle, probarle por medio de nuestras acciones. Otra afirmación, número 4, si usted quiere. Relaciones significativas se edifican por medio de pequeñas expresiones, acciones, si usted quiere, de amor en un periodo extenso de tiempo. Una relación significativa, una relación saludable, se edifica por medio, a través, utilizando como herramientas, recursos pequeñas, no cosas grandotas, sino pequeñas expresiones, entienda, acciones de amor. Y esto no es una vez al año, sino durante un periodo extenso de tiempo. ¿Quieres tener una relación saludable, significativa con tu esposa, con tu esposo? Pues entonces enfócate en la necesidad que tienes de expresar, ¿verdad? Por medio de tus acciones, el amor que tienes para esa persona, y esto por un periodo extenso de tiempo.
No. En el tiempo que tuvimos para allá, para el 2016, esta serie de enseñanzas, le mencioné que hicimos una encuesta y parte de la encuesta era preguntar cuál es la expresión de amor más significativa para usted, y creo que el 90% de las personas que contestaron la expresión de amor más significativa para esa persona eran palabras de aliento. Mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que usted le dio palabras de aliento a esa persona que usted dice que es significativa para usted? Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 dice de esta forma: y consideremos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Escuche bien lo que le voy a compartir en este momento. Mi experiencia personal a través de los años ha sido que el reconocer la necesidad de estas expresiones, acciones pequeñas de amor, reconocer eso no ha sido difícil, ya sea por el trasfondo profesional que yo tengo o por mi experiencia pastoral. Reconocer la necesidad de esas expresiones, acciones de amor pequeñas, no cosas grandes, sino pequeñas y consistentes por un periodo extenso de tiempo, eso no ha sido difícil para mí reconocer eso. Por otro lado, personalmente, el hacer un hábito de esas expresiones pequeñas de amor, me he dado cuenta que es algo que requiere mucha práctica, porque en esencia usted y yo somos personas egoístas, aunque no nos guste aceptarlo, y esas expresiones pequeñas de amor consistentes por un periodo de tiempo extenso no son parte de nuestra naturaleza humana. En las notas suyas le indicamos, en el bosquejo debía haber dicho algunos ejemplos de expresiones pequeñas de amor. Son acciones de servicio, ayudar en lo que sea, en esto, aquello otro, meter la compra para adentro, botar la basura, limpiar el baño, barrer, fregar, ¿no? Todos los que me conocen saben que yo soy un experto fregando, pues porque a mi amada esposa le sacaba por el techo levantarse en la mañana y encontrar el fregadero lleno de vasos y cucharas y cosas sucias, y yo pues desarrollé el hábito de ayudar, o sea, una expresión de amor pequeña de mi parte hacia ella. Cada vez que pasaba por el fregadero y veía que había un plato sucio o lo que fuese, ahí inmediatamente yo estaba lavando y fregando, y todavía tengo eso se hizo parte de como my second nature, mi segunda naturaleza. Así que expresiones pequeñas de amor, acciones de servicio, tiempo de calidad, asegurarme que cuando me están hablando estoy prestando atención, de despegarme de todas las demás cosas, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Que puedan competir con la atención que la persona que me está hablando merece. La otra cosa es el contacto físico. El contacto físico, estoy hablando de abrazar, pero no con una intención sexual. Es que yo no soy bueno, trate, porque eso es parte del diseño de Dios para nosotros. Cogerse las manos, abrirle la puerta, echarle el brazo, alabado sea el nombre, darle besitos, besarse en caso de que sea su esposa, o sea su mamá, o sea quien sea, ¿verdad? Dar algunos regalos, esto no es muy importante, pero no regalos como en el día de hoy. Un regalo en el Día de las Madres para mí no tiene mucha importancia. De hecho, para China y para mí este día es como cualquier otro día, para Rosa era un día como cualquier otro día, ¿verdad? ¿Vieron? Dar regalos cuando no haya una razón, cuando no sea el cumpleaños, cuando no sea el aniversario. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Y sobre todo, compartir palabras de afirmación. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En las notas suyas dice: una vez descubrimos que una expresión de amor para otra persona, debemos comenzar a expresar ese amor, esa expresión de amor, por medio de acciones pequeñas. El pasaje que tenemos ahí es 1 Corintios 13, 4 y 6. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace lo indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Subraye esto: el amor no guarda rencor,
El amor no se goza de la injusticia, sino que el amor se goza de la verdad. En Juan, capítulo 14, versículo 6, todos sabemos que ahí dice, a Jesucristo hablando de sí mismo, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, pero cuando se trata de hay una verdad bíblica que es sumamente importante. Se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos del 18 al 21. Esto dice, ¿ok? Estamos hablando nuevamente de la necesidad que tenemos de hacer del amor la característica número 1 de mi vida. Romanos capítulo 12, 17 al 29 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza. Y quiero, lo último que dice es, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Por cierto, escuche, la persona que se caracteriza por el amor bíblicamente definido, inevitablemente, es una persona que mantiene cuentas claras con los demás. Quizá usted se pregunta, ¿qué es eso de cuentas claras con los demás? Lo que quiero decir es esto. Una persona que mantiene cuentas claras con los demás, escuche que es sumamente importante, es una persona que hace todo lo posible por reparar, por restituir, por restaurar relaciones que están rotas. Es una persona que reconoce y rectifica, escuche, reconoce y rectifica el daño que sus acciones y sus palabras han hecho a otras personas. Así que no espere que le quede un mes de vida para hacer eso, ¿ok? ¿Para hacer qué? Ser una persona que repara, que restaura, que restituye, que arregla relaciones rotas. No espere que le falte un mes de vida para reconocer y rectificar el daño que sus acciones y sus palabras han hecho a otras personas. No espere que la otra persona, primero de los lados, no espere que a usted le quede un mes de vida y no espere que la otra persona esté en el lecho de muerte para usted hacer lo que es correcto. Usted haga lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer, pedir perdón y ofrecer perdón. Pedir perdón le va a curar a usted de la culpa. Ofrecer perdón le va a curar a usted del resentimiento. Le dije al comienzo que esta enseñanza, esto es parte de una enseñanza que hicimos allá en el 2016, entre mayo y junio del 2016. Tengo aquí en mis manos, estaba en mis notas cuando empecé a chequear mis materiales, ¿verdad? Me encontré con un email que me enviaron el día 7 de mayo del 2016, era un sábado, a las 11:17 de la mañana. Voy a leer un poco de lo que dice, sin mencionar los nombres, nada de esas cosas, porque lo voy a leer en el contexto de esto último que dice aquí. Necesitamos pedir perdón para curar nuestra culpa y necesitamos ofrecer perdón para así curar el resentimiento que podamos tener. Esto es lo que dice. Pastor Edwin, sé que ha pasado mucho tiempo en que nosotros hemos hablado. Primeramente quiero comenzar pidiéndote perdón. En muchas ocasiones durante nuestra amistad y mi discipulado bajo tu dirección, me dijiste que yo algún día iba a entender muchas cosas. Hace tiempo que he entendido lo que querías decir y es por eso que vuelvo a pedirte perdón. Tú, Rosa y familia eran nuestra familia y decir que los extrañamos es decir poco. Por mucho tiempo Dios ha puesto en mi corazón escribirte esta carta y pedirte que por la misericordia de Dios me perdones por todo lo que te hice. Yo no me olvido nunca que Dios te usó de gran manera en mi vida, la vida de mi esposa, la vida de mis hijos y aún mi familia. Mañana, mire qué interesante, por eso lo estoy leyendo. Mañana, esto me lo escribieron el sábado 7 de mayo del 2016 a las 11:17 de la mañana. Dice, mañana celebraremos el Día de las Madres. Y Dios me puso a ti en mi corazón para que yo nunca olvidara que en el tiempo que perdí a mi madre, allí tú estabas. No sé cómo tú estás, no sé cómo te sientes hacia mí, pero siempre oro por ti, por Rosa, por Marcel, por China y demás familias. Mira lo que escribe. Nuevamente te pido perdón no solo a ti,
sino a todos. Que Dios te continúe bendiciendo, guardando y protegiendo. Mi respuesta fue inmediata: hermano, hace mucho tiempo que te perdoné, hoy te vuelvo a perdonar, y con la gracia de Dios y con el favor de Dios y con la ayuda de Dios, cada vez que me vuelva a doler, volveré a hacerlo, volveré a perdonarlo. ¿Ok? Así que no espere que le quede un mes de vida para hacer lo que tiene que hacer, no espere que la otra persona esté agonizando. Reciba la cura para su culpa pidiendo perdón, y reciba la cura para su resentimiento ofreciendo perdón. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Okay? El perdonar a otro no tiene sentido humanamente hablando. Ellos experimentamos genuinamente el perdón de Dios bíblicamente definido. En otras palabras, cuando me siento perdonado, el amar y el perdonar a los demás se me hace mucho más fácil. La cultura en que nos ha tocado vivir es como escuchar a la gente decir: tienes que perdonar y olvidar, algo que es totalmente contrario a lo que la palabra enseña. Lo que sí es bíblico, escuche que es importante, es esto: tienes que perdonar y tienes que recordar. La pregunta entonces es: ¿recordar qué? Gracias por preguntar. Colosenses capítulo 3, versículos del 13 al 14. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera, escuche, que Cristo os perdonó, esto es lo que hay que recordar, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestíos, vístete, vístete. Yo te voy a remover la ropa sucia, manchada por el pecado. Ahora tú, por tu responsabilidad humana, vístete diariamente de amor, que es el vínculo perfecto. Así que de la manera que Cristo os perdonó, subraye eso, es muy importante. Si usted y yo somos seguidores de Cristo, usted y yo necesitamos recordar que Cristo, que Dios ya nos perdonó. Tenemos que recordar que Cristo murió por mis pecados, que mis pecados fueron la razón por la cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Tenemos que recordar que su muerte en la cruz canceló la deuda de mi pecado. Todos los días oramos: perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La muerte de Cristo por mí, sustituta, vicaria, por mí en la cruz del Calvario, canceló la deuda de todo mi pecado. Los que cometí antes de Cristo, los que cometo en el día de hoy, los que cometeré hasta que llegue el momento de estar cara a cara con Él. Segundo, tengo que recordar que Dios ya me ha perdonado, que yo no merecía ser perdonado, que en el futuro, quizás antes que se acabe este día, voy a necesitar perdón, y que el perdón de Dios fue una muestra de su amor para con nosotros. Si tiene sus notas, por favor, en su bosquejo, por favor, circule esta última afirmación. Para poder vivir una vida que es caracterizada por el amor, escucha, precisamos vivir como si hubiésemos sido perdonados. El cristiano maduro no solo vive como si fuera perdonado. Escucha, el cristiano maduro no solamente vive como si fuera perdonado, el cristiano maduro ama como si fuera perdonado. Lucas 17, 3 y 4 dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, escuche, que es muy importante, palabra de Dios. No es una afirmación nuestra, no es un señalamiento, es la palabra de Dios. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo: me arrepiento, perdónalo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que la enseñanza de hoy, lo que en esencia está presentando, nos está desafiando a vivir como si usted y yo estuviéramos muriendo. Que después de todo,
Es la realidad de cada uno de nosotros. Y segundo, más importante para mí, la exhortación, el desafío es a amar como si usted y yo ya hubiésemos sido perdonados. Se llamaba James Boyce, pastor, escritor muy bueno, bíblico. En uno de sus libros contaba acerca de un hombre joven que vino a su oficina en busca de consejería. El joven estaba consciente de su pecado, de lo manchado que estaba por el pecado, y estaba consciente de lo incapaz que él era para hacer algo al respecto. Llegó a un punto en que ya no aguantó más y fue en busca de consejería, fue en busca de ayuda. Boyce, el pastor, comienza a ministrarle y lo hace a través de una narrativa, a través de una ilustración que le cuenta acerca de un hombre, escuche, que en una noche, después de un día lluvioso, iba caminando por una calle muy oscura, y mientras caminaba por esa calle muy oscura después del día lluvioso, un carro pasa muy cerca de él, salpicándole de agua de la calle, obviamente, que estaba bien mojada. Boyce continúa su relato, le dice, el hombre continuó su camino, pero al llegar a un alumbrado se dio cuenta de que su ropa estaba llena de manchas. Y dice, el hombre que se dio cuenta de que su ropa estaba llena de manchas, continuó su camino, pero finalmente decidió regresar a su casa y ponerse ropa limpia. La historia dice que en ese momento el joven que había ido en busca de consejería interrumpió al pastor Boyce diciéndole, pastor, mi problema es que yo no tengo ropa limpia. Y es precisamente el problema de la mujer adúltera de la cual comenzamos a hablar en la tarde de hoy. Ella no tenía ropa limpia, pero ¿sabes qué? Los fariseos tampoco tenían ropa limpia. Diferencia entre uno y otro es que ella sabía que no tenía ropa limpia de ninguna clase que pudiese cubrir la mancha del pecado que había en ella, mientras que los fariseos, ante la convicción de pecado por medio de las palabras de Jesucristo, pensaban que ellos sí tenían su propia justicia y se fueron. La mujer se quedó para recibir perdón de Dios, para recibir la ropa limpia de Jesucristo por medio de su salvación, mientras ellos se fueron. Así que podemos concluir diciendo que Jesucristo ofreció ropas limpias de perdón a todos ellos en aquel entonces, y a usted y a mí también en la tarde de hoy. ¿Usted se imagina? No sé si puede hacerlo, ojalá lo pueda hacer. ¿Cómo nuestra vida y la vida de otros cambiaría si nosotros, conscientes de que solamente nos queda un poco de tiempo por vivir, decidiéramos poner en práctica lo que la palabra de Dios nos dice y algunos de los principios que hemos compartido en la tarde de hoy? Qué distinta sería la vida si usted y yo nos determináramos a vivir, a tener relaciones, aunque fueran complicadas, partiendo de la premisa de que el más complicado de todos soy yo, y que al hacerlo, mi nivel de perfección para otras personas complicadas, sin duda, habría de bajar. Qué distinto sería nuestra vida si el hacer del amor fuese la característica número uno de nuestras vidas. Qué distinta sería tu vida, qué distinta sería mi vida, si nosotros, genuinamente, con honestidad, nos dispusiésemos a amar con un amor que emanase de la convicción, de la certeza de que hemos sido perdonados. Señor, tenga misericordia de ti, tenga misericordia de mí. Por favor, yo voy a orar en este momento, donde tú estés, asegúrate de que no haces como el fariseo, que te levantas y te vas y sigues tu camino. Quédate ahí, ¿no? Ora a Dios, clama a Dios por su perdón, clama a Dios por su restauración. Reconoce lo mucho que Dios te ha perdonado y
Pídele a Dios que te capacite para amar a otros de esa forma, como una persona que ha sido perdonada y que será perdonada. Gracias a ese perdón no hay temor a la muerte. Gracias a ese perdón tu nombre ya está escrito en el libro de la vida y Cristo está preparando lugar para ti en sus mansiones celestiales. ¡Qué Salvador! ¡Qué Salvador tenemos! Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te volvemos a dar porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú nos diste la oportunidad de, en este día que se celebra aquí en los Estados Unidos, el Día de las Madres, acerca de este asunto tan importante. Ayúdanos a vivir como si estuviéramos muriendo, que en realidad es lo que está pasando. Ayúdanos a no presumir que vamos a tener tiempo para hacer muchas cosas. Ayúdanos, Señor, a ofrecer perdón. Ayúdanos, Señor, a perdonar a otros. Ayúdanos, Señor, a amar con ese amor que tú nos amas y amar siempre teniendo en cuenta que tú nos has perdonado a través de la fe en la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario. Llévanos en el resto del día, que te podamos dar la gloria que tú te mereces. Consuela a los que necesitan ser consolados en esta hora. En el nombre de Cristo. Amén. Dios es bueno. Nos vemos el martes en tiempo devocional con sus pastores, Pastor Marcel, Pastor Willy, Pastor Edwin.